espíritu pueden ser partes del hombre, pero no todo el hombre, sino que el hombre perfecto es la mezcla y la unión del alma que recibe al espíritu del Padre, mezclada con ella la carne que ha sido creada según la imagen de Dios. O sea, para mí esto es muy importante y sobre todo como algo que creo que nos mueve, me mueve mucho a mí esta teología, porque alguna vez me decían cuando era niño en la catequesis que se salva solo el alma, pero Jesús con su encarnación nos habla de la salvación completa y total. Y por eso cuando rezamos el credo, ¿qué decimos? Creo en la resurrección de la carne. Y la palabra griega que se utiliza para eso es sarx. No es la resurrección de los muertos, sino la resurrección del cuerpo también. Entonces Ireneo nos dice que el hombre es carne, alma y espíritu, y que el ser humano completo no es solo una parte de él, sino que debe asemejarse todo el hombre a Dios para salvarse. Entonces la criatura de Dios está totalmente capacitada, o sea, tenemos las capacidades para recibir al Espíritu y por ende para que sea espiritualizado entero nuestro cuerpo y vivamos nosotros conforme al Espíritu. Solo realizando esta tarea cumple el hombre su destino y vive conforme a la naturaleza genuina. Los que han recibido el Espíritu de Dios y se dejan moldear por él son llamados espirituales. ¿Por qué? Porque participan según el Espíritu y buscan ser la imagen y semejanza de su Creador. Entonces, según este modo de entender la relación entre el hombre y Dios, podemos ver que el ser creado no llega a la plenitud porque comparta la misma sustancia del Creador, como San Ireneo veía en los gnósticos, sino que hay un camino, ¿no?, progresivo. Y aquí vamos con el tema creo que nos atañe el de la educación. Es un caminar, es un camino progresivo del ser humano de regreso a Dios. En esto difieren, dice San Ireneo, el Dios del ser humano. Dios hace, el hombre es hecho. Y por cierto, el que hace siempre es el mismo. En cambio, aquel que es hecho, nosotros, debe recibir comienzo, adelanto y aumento hasta llegar a la madurez. Dios concede los beneficios, el ser humano los recibe. ¿Se acuerdan de la vida purgativa, iluminativa y unitiva? Que lo menciona Dionisio, creo que es el Areopagita, pero también hablamos de los iniciados, progredientes y perfectos, que habla, por ejemplo, de Adoco de Fótiche, o pues otras denominaciones, para hablar de un progreso. Entonces, que para llegar a la dignidad de hijos de Dios en plenitud, debemos de hacer este recorrido. Entonces, entre los santos padres y Ireneo encontramos esta distinción entre imagen y semejanza, y para la mayoría la imagen es una realidad ontológica, ¿no? Y es indeleble, no se puede borrar, ¿no? Nunca puede desaparecer. Mientras que la semejanza es aquello a lo que debe tender el hombre para volver a ser imagen de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que nos puede alejar de la imagen de Dios? Es el pecado. Y entonces eso lo va oscureciendo pues la imagen de Dios, pero de ninguna manera desaparece del hombre. Entonces, mire, los padres, sobre todo antiguos, no distinguían el teólogo, el pastoralista, el educador, sino hacían la misma tarea. Por eso, ¿qué es lo que le hace recordar al ser humano que tiene una imagen divina? Es el bautismo. Entonces entra ahí el sacramento. Esta semejanza es la meta que debe ser alcanzada progresivamente por el hombre con su cooperación y con la ayuda de la gracia. Llegar a recuperar la imagen de Dios no es otra cosa que la divinización. Se habla de la teosis del ser humano. Y esto es posible porque se deja moldear por las manos de su Creador, que hemos dicho que son el Hijo y el Espíritu. Entonces, para que el hombre desde su creación no hay más que un final normal, que es asemejarse con Cristo, ¿no? Norma del cumplimiento de su naturaleza plena
y claramente revelada en la encarnación. Entonces, toda esta introducción para mí me lleva a decir que la dignidad humana no me la dan los derechos humanos. ¿Quién me da la dignidad humana? Me la da Dios mismo. ¿Sí? Entonces, cada ser humano es único e irrepetible, y cada persona es querida y amada por Dios, y cada persona tiene una misión en el mundo, misión que debe ser descubierta, ¿no?, y puesta en práctica aquí y ahora, no en la vida eterna, aquí y ahora, para llegar a la salvación. Entonces, pero para ello debemos los seres humanos colaborar con la deificación de todo lo creado. O sea, no solo yo tengo que hacer valer mi dignidad, sino que también la dignidad de las otras personas y la dignidad de todo lo creado. Pues hasta aquí espero que esté un poquito claro, ¿no?, esta introducción. Ahora paso a la segunda parte, que es la dignidad humana, un derecho fundamental. Entonces, como hemos podido apreciar hasta el momento, la dignidad humana no es solo universal, porque todos los seres humanos somos creación de Dios, sino también tiene un origen trascendente, un origen divino, pues Dios mismo es el que nos da la dignidad, por lo que es inherente y nos pertenece desde el origen, independientemente de nuestra condición social, cultural, económica, física. Por ello, en el ámbito escolar es fundamental que los estudiantes reconozcan que al ser hijos e hijas de Dios deben ser tratados como seres únicos, con todos los derechos universales, y que deben tratar a los demás de la misma manera. Y si no lo son, luchar porque esto se cumpla, porque todos sean tratados como hijos e hijas de Dios. Pues cada ser humano tiene derecho a ser tratado con respeto y sin discriminación. Cada ser humano tiene derecho a transitar libremente por el mundo, a expresar sus ideas, a abrazar una religión, a tener una vivienda digna, a recibir atención médica cuando lo necesite, a recibir educación de calidad, a ser tratado con justicia, etc. Y sobre todo, tiene derecho a saber que es hijo e hija de Dios. Para mí esto es importante dentro de este seminario. Creo que hablamos de muchos derechos, pero creo que para mí es importante que el ser humano tenga derecho a saber que es hijo e hija de Dios. Y no solo eso, sino que va a alcanzar la plenitud, ¿no?, de su ser cuando trascienda y llegue hacia Dios, el origen y el fin de su existencia. Entonces, este llamado a la trascendencia no anula las responsabilidades que tenemos aquí en la tierra, sino que las eleva más todavía, ¿no?, conectándolas con un propósito divino, pues todo lo que hagamos, nuestras intenciones, nuestras acciones, las consecuencias de nuestras acciones deben ser ordenadas, diríamos en el ámbito ignaciano, para mayor servicio y alabanza, y también para que dignifique a toda la persona, a toda persona y a toda creación. Entonces, para mí es importante en este punto hablar de la encarnación, que nos va a ayudar a entender esto de mejor manera. Hay una teóloga que nos ayuda a nosotros en Norteamérica, es encargada de la formación espiritual en los colegios de la compañía. Dice que la encarnación, ella es Damian Sinda, la encarnación nos recuerda que cada ser humano es sagrado, porque Dios eligió hacerse uno con nosotros en Cristo. Y siguiendo sus pasos, cada hombre y cada mujer puede ser divino porque tiene las capacidades para hacerlo. Deus capax Dei, decía San Ireneo, ¿no? Y preparando esta ponencia recuerdo en mis clases de teología hace ya más de 10 años, que uno de los textos más citados del Concilio Vaticano II y de Gaudium et Spes era el número 22, que dice: en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre,
y le descubre la sublimidad de su vocación, ¿no? Y aquí viene para mí, creo que es la parte que es más condensada de este número de Gaudium et Spes. Y añade, el que es imagen de Dios invisible es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejantes en todo a nosotros, excepto en el pecado. Para mí esta es muy preciosa este texto que debería movilizarnos a tener como imagen a Jesús para nuestra vida. Y recuerdo solo estas palabras, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. Por eso recalco que la dignidad del ser humano la da Dios, ¿no? Y por eso yo creo que sí debería dolernos cuando nuestro hermano ha perdido su dignidad, que Dios mismo nos ha dado. Esta cita de Gaudium et Spes 22 me invita a mí, por ejemplo, a refutar esta frase de errar es humano. ¿Sí han escuchado esa frase? Errar es humano. Jesús nos muestra que errar no es lo propiamente humano, sino que a consecuencia del pecado uno puede errar. Entonces el hombre y la mujer nacieron para dar vida y dar vida en abundancia. Nacimos para hacer el bien, nacimos para amar, pero en el camino podemos habernos confundido. Pues el Papa Juan XXIII en Pacis in Terris escribía lo siguiente sobre la dignidad humana. Cada ser humano tiene el derecho a ser tratado conforme a la dignidad que le corresponde como persona. Es decir, todo ser humano debería tener el derecho a ser tratado digna y justamente, pero antes de ello debe saber qué es digno. Esto para mí es importante. Cada ser humano debe ser tratado, sí, pero antes debe saber ello, saber que es digno y que su dignidad le da derechos. Y en este sentido, los centros educativos católicos tienen la obligación de comunicar a los estudiantes lo que significa la dignidad humana, pues no solo están para enseñar conocimiento, sino para enseñar a trascender. La trascendencia no es individual únicamente, sino también es comunitaria. De aquí menciona uno antiguo padre general de la Compañía de Jesús, el padre Pedro Arrupe, que decía a propósito de la educación de los colegios jesuitas, que formar hombres y mujeres para los demás implique educar en la justicia y en la solidaridad para que la dignidad de todos sea reconocida y respetada. Por eso titulaba esta parte, la dignidad humana, un derecho fundamental. Entonces, las escuelas católicas deberían como que ayudarnos a que se reconozca y se respeta la dignidad de todos los seres humanos, una vez más, porque viene dada por Dios. Entonces, este llamado debería interpelar a nuestras instituciones de trabajar por la fe, la justicia y la reconciliación como expresiones concretas de este derecho fundamental. Como tercer punto, los centros educativos como espacios para educar en la dignidad. Este mismo padre Arrupe al que yo me he referido, cuando habla del apostolado educativo de la Compañía de Jesús, dice: nuestra meta y objetivo educativo es formar hombres y mujeres que no vivan para sí, sino para Dios y para su Cristo, para aquel que por nosotros murió y resucitó. Hombres y mujeres para los demás, es decir, que no conciban el amor de Dios sin el amor al hombre. Un amor eficaz que tiene como primer principio, como primer postulado, la justicia. Este amor además es la única garantía de que nuestro amor a Dios no es una farsa o incluso un ropaje farisaico que oculte nuestro egoísmo. Esto también como que me aterriza bastante. ¿Por qué? Porque no solo hablamos, ¿no?, del amor a Dios,
porque el amor a Dios se pone en práctica en las obras y en el amor al prójimo, y en que el prójimo tenga siempre presente pues su dignidad. Entonces, acogiendo las palabras del padre Arrupe, se puede decir que educar es formar a los estudiantes para que desarrollen sus habilidades intelectuales, pero también sus habilidades morales, con las que van a proceder en el mundo. Y si la educación es católica, la acción de educar debe estar marcada por la práctica del discernimiento y conforme a los principios y valores del Evangelio, los mismos que estarían alineados a la misión dada por Jesús, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pues en la misma línea que el padre Arrupe, el padre Arturo Sosa, actual general de la Compañía de Jesús, dice lo siguiente sobre la educación. La educación es un factor de desarrollo humano a través del cual se persigue la justicia social, la reconciliación entre los seres humanos y el medio ambiente, se promueve la paz y se detiene la violencia. Se abren horizontes universales y trascendentes. Un ser humano educado sabe situar sus metas personales dentro de la búsqueda del bien común. Entonces, por eso nuestros centros educativos deberían ser espacios para educar en esta dignidad. Y si nos vamos dando cuenta, tiene mucho que ver con la justicia. Y si vamos a los evangelios, ¿de qué se habla más? ¿Por qué se indigna Jesús? Porque tratan a los más excluidos de manera injusta, ponen cargas pesadas. Y esto parece que, pues, lamentablemente sigue pasando en nuestros días. Para que nuestros colegios católicos cumplan con esta tarea, tendrán que adoptar el modo de educar, y pongo educar, pastorear de Jesús, que es acompañar a su rebaño hasta el punto de salir en busca de la oveja perdida e incluso dar la vida por ellas si fuera necesario. Yo empecé la educación pues, hace un tiempo atrás. Yo estuve como director de pastoral de un colegio en Guayaquil, del Colegio Javier. Y había un jovencito que ya nos tenía todos hasta acá. ¿Les ha pasado eso a veces a ustedes? Imagínense, es el joven como son los papás. ¿Les ha pasado a los papás? Entonces, yo recuerdo que este chiquito sí molestaba. Y ya estaba en la salida de clases. Y yo salía desde la oficina de pastoral, iba dirigiéndome a la comunidad y me encontró el papá de este niño. Bueno, ya era un chiquito como de 13 años. Y entonces este papá se acerca y me dice: padre, ¿por qué ha dejado solo a mi hijo? Dije: mire, hemos hecho todo el esfuerzo para acompañarlo, pero es complicado y es difícil. Y me dice: ¿y se acuerda de Jesús? Digo: ¿quién, su hijo o yo? Dice: usted. Digo: ¿por qué? Jesús siempre iba detrás de la oveja perdida. Usted debería estar acompañando un poquito más a mi hijo. Sí me dejó con interrogantes. Bueno, ¿qué he hecho? Y no solo juzgado para que esto se dé. Entonces, la tarea de educar para acompañar a que los jóvenes, los estudiantes, la comunidad educativa en general, se dirija por ese camino hacia Dios, es el de Jesús, el de pastorear como Jesús hizo. Y eso no es una tarea del religioso o de la religiosa o de los pastoralistas, es una tarea que involucra a todos los miembros de la comunidad educativa. Entonces, es Jesús el modelo para educar. Entonces, si nuestro modelo de educador es Jesús, la pastoral educativa de nuestros centros debe ser, en primer lugar, querigmática, y junto a ello comunitaria, apostólica y católica, donde la persona y su cuidado sea el centro de todas nuestras intenciones, el centro de todas nuestras acciones, el centro de todo lo que realicemos, el cuidado de la persona. Y querigmática, ¿por qué? Porque la imagen a la que tenemos que asemejarnos es a la imagen de Jesús, imagen visible del Dios invisible. Por ello, los educadores en general y los pastoralistas en particular deben acompañar a todos los miembros de la comunidad educativa para que, conociendo internamente a Jesús, les muestren los caminos para asemejarse a Él.
Y es que la persona de Jesús sigue siendo el modelo por excelencia de nuestros proyectos pastorales. Es en la persona de Jesús donde encontramos nuestro fin último y quien motiva las acciones solidarias y encarnadas en la realidad. Es la vida de fe que se expresa en el compromiso con el pobre y que se consolida en una comunidad de sentido. Esto tengámoslo como presente. Jesús sigue siendo el modelo por excelencia de todos nuestros proyectos. Proyectos educativos, proyectos pastorales, proyectos vitales. El Papa Francisco en Christus Vivit indica que cualquier proyecto formativo que ayuda al crecimiento, en este caso de los jóvenes, debe incluir una formación doctrinal y moral. Dice el Papa Francisco: además, es igualmente importante que esté centrado en dos grandes ejes, ¿no?, los proyectos formativos. Uno es la profundización del querigma, la experiencia fundante del encuentro con Dios a través de Cristo, muerto y resucitado. El otro es el crecimiento en el amor fraterno, en la vida comunitaria, en el servicio. Por ello, los centros educativos católicos, bajo ningún concepto, pueden dejar de lado el querigma sobre pretexto de la innovación, de los nuevos modelos pedagógicos, de las nuevas metodologías, porque como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor. Yo no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero a veces pienso que le dedicamos más tiempo a la innovación, a las metodologías, ¿no? Y después se va perdiendo. Inclusive un colegio católico dice, no sé, parece un colegio fiscal, sin desmerecer un colegio fiscal, pero el colegio católico debe tener un espíritu. El anuncio de la persona de Jesús a la comunidad educativa y especialmente a los estudiantes debe propiciar un profundo y personal encuentro con el amor de Dios, debe facilitar una experiencia honda del Dios de Jesús, la misma que no puede situarse con meras ideas sobre el cristianismo o peor aún, sobre un adoctrinamiento religioso. Si la comunidad educativa empieza a tener contacto profundo con Jesús, si va teniendo un conocimiento interno suyo, si experimenta su amor y su misericordia, necesariamente, escuchemos esto, necesariamente tendrá que salir en misión. Porque cuando tengo un encuentro profundo con Jesús, no puedo quedarme con los brazos cruzados. Tendré que responder a su llamado, a poner el amor en las obras más que en las palabras, para lo cual es imperativo salir al encuentro del otro, especialmente del que sufre, del marginado, del excluido. El Papa Francisco dice a los jóvenes y con ello a todos los cristianos las siguientes palabras en un tono imperativo: sean luchadores por el bien común, sean servidores de los pobres, sean protagonistas de la revolución, de la caridad y del servicio, capaces de resistir las patologías del individualismo consumista y superficial. Esto lo dice en Christus Vivit. En otras palabras, nos está diciendo que eduquemos para cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa, reconozca su dignidad como personas y para que reconozcan y trabajen por la dignidad de las demás personas, especialmente de los que sufren. Es así que nuestras comunidades educativas no pueden permanecer impávidas frente al dolor y al sufrimiento de tantos hermanos y hermanas nuestras que padecen a causa de la violencia, la pobreza, la droga o la exclusión. Es propio del cristiano amar, es propio del cristiano servir, así como Jesús lo hizo. Y esto se aprende amando y sirviendo a los que sufren, por lo cual es necesario acercarnos a ellos porque son nuestros hermanos y porque juntos podemos construir una humanidad nueva. Como el anuncio querigmático y la misión apostólica se dan en un contexto, hay que decidir los modos en los que se lleva a cabo el anuncio
de Jesús muerto y resucitado y la elección de los lugares en los que se va a servir aquí y ahora. Para esto necesitamos acudir al discernimiento y hacer todas nuestras elecciones mirando a Jesús a los ojos, cosa que se consigue solamente con una experiencia profunda de encuentro con Él, que nos da la oración constante, la vida sacramental y la expresión de fe en comunidad. Las escuelas católicas, si están convencidas de que deben ser comunidades transformadoras, tienen la misión de vivir y enseñar la dignidad humana como un derecho fundamental. Deben ser espacios donde la reconciliación, la justicia y la paz sean principios vividos y no solo proclamados. En este enfoque deberíamos hacernos caer en la cuenta del llamado de Dios a construir comunidades educativas inclusivas que reflejen su reino aquí y ahora. Además, este enfoque se opone como a la fragmentación y promueve una visión holística del aprendizaje, ¿no? Donde cada miembro de la comunidad escolar se siente valorado y respetado y donde los estudiantes pueden reconocer que deben cultivar todas las dimensiones de su vida, las dimensiones humanas, las dimensiones psíquicas, las dimensiones espirituales. Finalmente, el último punto, la dignidad humana se comunica con obras. El Papa Francisco dice que los educadores deben ser artesanos de humanidad, capaces de inspirar confianza, acompañar procesos y mostrar con su vida que el amor de Dios es real. Son palabras muy cortitas, pero son muy profundas. Los educadores deben ser artesanos, ¿no?, de la humanidad, capaces de inspirar confianza, acompañar procesos y mostrar con su vida que el amor de Dios es real. Y sabemos que cualquier artesano utiliza sus manos para trabajar las piezas que fabrica. Es decir, se involucra con la obra que está creando. No deja que las máquinas lo hagan. Por su parte, esta mujer que he mencionado, Damian Zinda, argumenta que los educadores son llamados a ser testigos de la misericordia de Dios, transformando los desafíos educativos en oportunidades para experimentar el amor divino. Esto requiere una profunda vida espiritual, una vida de oración constante, una práctica del discernimiento comunitario que permita inspirar a los estudiantes a encontrar a Dios en todas las cosas. La promoción de la justicia, de la que hemos hablado, y la puesta en práctica del servicio a los más necesitados es una manifestación concreta del compromiso con la dignidad humana como derecho fundamental. Por ello, en nuestros centros educativos deben existir apostolados, voluntariados, experiencias significativas de acción social que conecten la fe con la vida, pues el servicio no solo es un acto de caridad, sino una respuesta al llamado de reconocer la dignidad de los demás y actuar en consecuencia. Esta manera de ver las cosas transforma la educación católica y especialmente la pastoral educativa en una herramienta de conversión personal y comunitaria, reflejando el amor de Dios en acciones concretas por defender la dignidad humana. Por lo tanto, la dignidad humana, reconocida como un derecho fundamental, debe ser el eje central de la misión educativa de las instituciones católicas. Integrar la fe, la cultura y la vida diaria no solo ayudará a los estudiantes a descubrir su dignidad intrínseca, sino que también los prepara para ser líderes en la construcción de un mundo más justo, donde trabajarán por hacer valer la dignidad de los demás. Paso a hacer una síntesis con 4 puntos. En primer lugar, la dignidad humana es un don de Dios. Cada persona posee una dignidad inherente que Dios le ha dado al crear su imagen y semejanza. Por ello, la dignidad humana debe ser el núcleo de toda acción educativa, donde se enseñe con claridad que hombres y mujeres están llamados a reflejar la semejanza divina mediante un proceso progresivo de crecimiento espiritual y humano, guiados por el Espíritu Santo, pero también supone un trabajo personal donde el amor de Dios nos invita a que sea puesto en obras.
Empecé diciendo esto al inicio. La dignidad humana es un don de Dios. Lo segundo, la dignidad humana es un derecho universal y fundamental. Cada ser humano posee una dignidad inalienable y trascendente que va más allá de las condiciones sociales, económicas o culturales y constituye la base de los derechos humanos. Por ello, en los ambientes educativos hay que promover este derecho y en la misma línea promover el respeto al otro, practicar la justicia y todo aquello que redunde en la defensa de la dignidad de todos. He mencionado a Jesús. Jesús es el modelo a seguir. Siguiendo a Jesús, ¿no?, que es la imagen visible de Dios invisible, que es el modelo de toda persona y por tanto el modelo perfecto para los estudiantes, podemos no perdernos en el camino de regreso hacia Él. De aquí que nuestra tarea sea mostrar la vida de Jesús como un itinerario de plenitud, para que a partir de su encuentro profundo con Él, sus vidas y su misión, la de nuestros jóvenes, nuestros niños y de la comunidad educativa en general, pues tenga también que su vida tenga sentido. La última parte de la síntesis es que la dignidad humana es una misión común. En nuestra sociedad hay hombres y mujeres a los que se les ha quitado la dignidad. Por ello, la educación debe formar hombres y mujeres para los demás y con los demás, con una visión de justicia y solidaridad que promueva la dignidad humana y el bien común. En otras palabras, nuestras escuelas católicas están llamadas a fomentar una conciencia social activa que no sea indiferente al sufrimiento de los demás, especialmente de los más vulnerables. Como conclusiones presento unas pocas. Siguiendo las enseñanzas de Ireneo de León, con lo que empecé esta charla, pues reconocemos que la dignidad humana radica en nuestra creación como seres integrales. Somos cuerpo, alma y espíritu, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esta dignidad no se pierde nunca, aunque pueda oscurecerla el pecado. Y nuestra tarea como educadores es ayudar a los estudiantes a redescubrirla y avanzar en un camino hacia la semejanza divina. Esto implica un crecimiento progresivo que combina la gracia de Dios y el esfuerzo humano, en un proceso donde cada persona está llamada a alcanzar la plenitud de su ser, que solo será plena en la medida que colabore con la deificación de las otras personas. Así, educar en dignidad es formar personas íntegras, capaces de reflejar la bondad de su Creador en sus obras. La dignidad humana como derecho fundamental nos interpela a construir espacios educativos donde cada estudiante se reconozca único, amado y llamado a trascender. Inspirados en el modelo de Jesús, nuestra misión no es solo transmitir conocimiento, sino enseñar a vivir plenamente en justicia, reconciliación y en amor solidario. Solo así nuestras instituciones serán verdaderos talleres de humanidad, donde el anuncio del Evangelio y la práctica de la dignidad convergen para formar hombres y mujeres para los demás, que transformen el mundo con esperanza y claridad. Al final si hay algunas diapositivas allí para compartir, después de las conclusiones hay unas imágenes. Si es también de una imagen donde me encuentro yo con una estola. Bueno, esto, ¿cómo llevarlo o a la práctica o cómo hacer? Yo llegué al Colegio San Gabriel en el mes de enero y empecé a reunirme con los estudiantes y con los padres de familia y con los profesores, por ejemplo, con los profesores para hablar de Cuaresma. Por los padres de familia igual, 4 semanas de formación y eso. Y les pregunté a los estudiantes, ¿qué necesitan ustedes, ¿no? Tener para ver si es que podemos construir una pastoral fuerte? Y me dijeron, un lugar de encuentro. No tenemos un lugar de encuentro. Entonces, lo que hicimos allí es, el año que viene, o sea, este año, vamos a darles un lugar. Aquí les faltan las sillitas, pero ahora los chicos dicen que es el lugar VIP del colegio. Van, se encuentran, hay espacios para conversar,
hay espacios para tirarse un poquito en el piso, van profesores que antes no iban a la pastoral. Es un lugar, y un lugar de acogida. Entonces, claro, yo decía, hablando de la dignidad de la persona, uno necesita un techo digno, alguien que le escuche. Necesita también esas interrelaciones. Junto con eso, en la siguiente imagen hay una señorita con unas llaves. Recordarles que nosotros somos criaturas de Dios, somos hijos e hijas de Dios, y nuestra esencia es divina, y que todos estamos invitadas para ello. Y no estamos solos, sino en comunidad. Hay otra imagen donde que seguramente ustedes también participaron, ¿se acuerdan? En el Congreso Eucarístico. Ahí, armando en el piso, con pétalos de flores, ¿no?, una alfombra. Y varios reunidos allí haciendo cuerpo, haciendo iglesia. Y sentíamos que en comunión con los otros somos una iglesia fuerte, como creo que se vio en el Congreso. Ojalá que continúe con ello. Luego el tema de cómo hablamos de la dignidad humana si nosotros no tenemos contacto con las personas a las que se va perdiendo su dignidad. Hay unas cajitas que eran para quienes llevar a las personas de Bolaños que perdieron sus casitas por los incendios que tuvieron en Quito. Y luego pues otra más, las hermanitas de la Toca de Asís, llevándoles también. Entonces decían, queremos continuar. Y en esta mañana una madre de familia me decía en el colegio, usted, padre, dijo que en las noches íbamos a salir a repartir comida. ¿Cuándo lo hacemos? Porque ya viene la Navidad y habrá gente que no tiene que comer. Y preparando, pues claro, estaba con el sonsonete de esta presentación. Hay personas a las que se les ha arrebatado la dignidad. Qué bueno acercarnos y escuchar un poquito ello. Y luego pues hay dos jovencitos ahí con unas pañoletas. Es formar hombres y mujeres que amplifiquen la voz de que todos tenemos los mismos derechos porque somos hijos e hijas de Dios. Finalmente, casi la última diapositiva que presento allí, hace 15 días nos fuimos con 80 jóvenes a darnos la vuelta el Quilotoa. Y ahí verán, pues hay unos jovencitos y ahí va adelante otros más. Y es ese espacio de encuentro con la naturaleza, de encuentro con el otro, el que nos invita a reconocernos que formamos en un mundo tan amplio, formamos parte de una humanidad. Y que en esa humanidad, por ejemplo, decían, han sido 12 kilómetros y los migrantes que caminan tanto, pensaban en los migrantes. Tengo hambre, pero sí tengo que comer. Y la gente que no, al final, la comidita que nos sobró era para la gente de la comunidad. Pero dije, nosotros no debemos dar sobras, sino trabajar por realmente valer por la dignidad de la persona. Y finalmente, esta última, porque yo creo que nosotros no debemos olvidar de dónde venimos. Cuando yo propuse tener exposición del Santísimo los días jueves, de 6:30 de la mañana a 7, pensé que no iba a haber acogida. Ha habido acogida, pero no solo nos quedamos acá, sino es tener unida la contemplación, la unión con Dios que nos da la dignidad humana para salir a la acción. Entonces nos educamos o debemos educar para ello, para ser hombres y mujeres agentes de cambio que puedan transformar la sociedad que lastimosamente ha arrebatado o está arrebatando la dignidad a muchas personas. Muchas gracias por su paciencia. Le agradecemos al Padre Jorge por esta charla tan importante que hoy nos ha brindado. Pienso que nos deja muchas cosas para respondernos, pero para responderlas sobre todo en nuestras obras y en todo lo que realizamos. Muchos de ustedes ya han presentado algunas preguntas, así que las vamos a plantear también al Padre para que Él nos pueda dar respuesta a esto. Así que vamos a compartir.
Perfecto, entonces las preguntas van a ser como una manera de hacer partícipe al público también en todo esto. Entonces, Padre Jorge, una primera pregunta. El público pide una explicación entre la diferencia entre alma y espíritu. Pues bueno, en la antropología paulina y de los primeros padres, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. La parte más elevada del ser humano es el espíritu. El espíritu, que aunque es finito, es espíritu, pero el espíritu de Dios es infinito. Entonces, me permite la comunicación directa con Dios. Pero también tengo sentimientos, ¿sí? Y esos sentimientos, ¿dónde están alojados? En la psique, en el alma. Por eso el psicólogo atiende las enfermedades del alma. Expreso mi alegría, mi euforia, mi llanto, mi dolor, me deprimo, caigo en ansiedad, me afecta al alma. Hay algunos autores que hablan y han escrito libros de la terapia de las enfermedades espirituales y también de las otras, en cambio los psicólogos, del alma. Entonces, me invita, por ejemplo, a moverme, a actuar. Vamos a tener como un ejemplo un poquito, no sé si se entienda con ello. ¿Esto qué es? Mi mano. ¿Cuerpo, alma o espíritu? Cuerpo. Si yo acaricio a alguien, ¿quién manda hacer esta caricia? El alma. Y si esa caricia tiene una mala intención, el espíritu, el buen espíritu me moverá le dirá al alma que mueva esto para que sea un gesto de amor, un gesto de donación, un gesto de entrega. Pero si el mal espíritu es el que mueve, de pronto me hace que mi mano, que es cuerpo, agarre algo que no es mío, que golpee a alguien o que acaricie con perversas intenciones. Entonces, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, según la antropología paulina. Lo más profundo del ser humano y lo que me permite unir a Dios es el espíritu. Pero también puedo alabarlo, que brotan con sentimientos del alma. Y si pongo las manos juntas o si me pongo de rodilla, ¿quién alaba a Dios? El ser humano con el cuerpo. ¿Sí? Entonces, pues bueno, no sé si expliqué un poquito o confundí más. Padre, una siguiente pregunta. Nos dicen, ante un mundo violento en el que vivimos y que no nos podemos acercar a la persona, a los niños, por tantas denuncias, ¿cómo podemos acompañar desde la pastoral, Jesús el buen pastor, en estos espacios? Bueno, no sé cómo lo hacen ustedes, ¿me pueden explicar? Es un poco complejo, pero creo que no es imposible, porque también no todas las personas tienen un pensamiento como malo de que me van a hacer daño. A mí me han pasado algunas cositas en el colegio en este tiempo que yo he pensado, por ejemplo, llegó un niño a mí a decirme, padre, yo tengo algunos sueños en los que me comunico con Dios. Entonces yo le dije, como José, me dijo, sí, como José el soñador. Digo, ¿y se acuerda que San José, él sabía quién era José el soñador, ¿no? Al que lo vendieron y todo. Digo, y San José también tenía esto. Entonces, claro, imagínense yo con el niño, la puerta abierta del rectorado, para que vean al padre que está ahí tranquila. Pero luego yo llegué a la casa y una hermanita me había regalado un San José durmiendo. Entonces dije, a este niño le va a gustar de pronto esto. Y después dije, ¿y si piensan que el padre está buscando algo? Dijo, pero esto no me va a impedir, porque mi intención es buena y este niño se va a acordar de que José es su santo patrono, porque dije, San José lo va a acompañar. No lo encontré, la profe dije, entréguele al niño y a la tarde me escribieron los papás diciéndome, gracias
porque usted escuchó a mi hijo y además le dio un recuerdo que no se va a olvidar. Pero también puede haber sido que dices, ¿usted qué intenciones tiene con el niño porque le regala esto? Pero si nosotros nos dejamos llevar por el miedo, yo creo que pues cerraremos los brazos, cerraremos las puertas. Eso es como atendemos a los demás. Es difícil, yo creo, pero debemos tener siempre presente todas las claridades de que lo que hacemos, no solo que se vea que estamos haciendo, no solo que digamos que estamos haciendo bien, sino que se sienta que cada uno de nosotros tiene una recta intención y un espíritu de Dios que le mueve, ¿no? Porque en cuanto al tema de la violencia, yo creo que más bien está orientada a eso, ¿no? Con tantas cosas que cualquier cosita de tocar a una persona está mal. Entonces debemos tener, yo creo que guardarnos ciertamente todas las distancias necesarias, pero no podemos cerrar los brazos. Hoy, por ejemplo, tenía 2 misas antes de venir acá con los niños. Entonces yo, por ejemplo, no me acerco a ponerle el cíngulo al chiquito. Entonces está alguien que está ahí presente. Pero a veces si está y les digo, a ver, háganlo así, póngase de esta manera, por si acaso. Pero la gente, cuando, por ejemplo, de este campamento yo entregué a los papás, al final me dijeron, gracias por cuidar a mi hijo, ¿no? Pero la gente también se da cuenta con quién uno está trabajando. Bueno, no sé si me extiendo mal, habrá más preguntas. Sí, padre, otra pregunta nos dice, ¿nos puede dar un ejemplo concreto de cuándo se pierde la dignidad humana? ¿Cómo explicar esto a los jóvenes? ¿Quiénes han perdido la dignidad humana para ustedes? Hace unos años, 3 años aproximadamente, ¿no recuerdan lo que pasó en las cárceles de Guayaquil? A las personas empezaron a romper paredes para pasar de un lado a otro. Esas personas tenían que pagar algo a sus familias para sobrevivir. Si no pagaban, pues los torturaban, abusaban de ellos, los hacían a un lado. Esas personas han perdido la dignidad. Y luego, paulatinamente, lo que sucedió ya cuando los mataron, algunos los degollaron, los quemaron. Y escuché el relato por noticias de 2 personas. Una persona fue a recibir el cuerpo de su hijo. Le dieron, dice, este es mi hijo, le dieron la cabeza, pero cuando vio el pecho dijo, no, este no es mi hijo, porque mi hijo tenía tatuado en su pecho mi nombre. Le dieron solo la cabeza del hijo y no todo su cuerpo. Y a otra fue peor, creo aún, le entregaron la pierna del hijo. Esas personas no han perdido la dignidad. Las personas que van a un hospital y no son atendidas, tienen preferencia a otras o las que pueden pagarse un seguro privado, las personas que no tienen acceso a una educación de calidad, las personas que caen en el mundo de las drogas, ahora muchísimo más en el mundo de las drogas, porque les dan un dinero, una moto, para que cuiden una cuadra. Todas esas personas han ido perdiendo la dignidad de ser hijos e hijas de Dios, porque no están volviendo hacia Él, sino están alejándose del camino para el que deberían seguir, de donde nacimos y a donde debemos llegar, ¿no? Y otra pregunta más, padre, dice, ¿qué hacer ante la indiferencia de los docentes y estudiantes sobre Dios? Primero preguntaría por qué están indiferentes. ¿Qué han visto para ser indiferentes? ¿No nos han visto demasiado indiferentes de pronto a nosotros? ¿Nos han visto demasiado ocupados en cosas? La gente me ha empezado a decir, oiga padre, usted que es muy ocupado, me ha dado una cita. Y dije, ¿y quién le ha dicho que estoy muy ocupado? Claro, si nos ven demasiado ocupados, demasiado directores, rectores, como gerentes, Dios no va a aparecer por ningún lado. A mí me llama mucho la atención que haciendo yo estuve como director de pastoral, ahora como rector del colegio, haciendo esta renovación en pastoral.
no solo con los espacios físicos, sino también invitando a los grupos de jóvenes a participar en diferentes grupos. Tenemos 3 grupos en el colegio. El día de la inauguración hubo más de 100 jóvenes en los grupos y se mantienen, sin contar los grupos de niños. Y luego, cada semana están saliendo por ejemplo, a San Juan de Dios. Este fin de semana se fueron a San Antonio de Pichincha, van a ir a Atahualpa. Luego la misa que tuvimos en el campamento fue cuando la noche iba cayendo. Y luego al final de la noche cantamos una canción de las buenas noches, diciéndole a Dios que nos invite a trabajar por la justicia y por la paz. Nos levantamos también haciendo lo mismo. Entonces yo creo que lo que sucede es que nos falta comunicar a Dios. Y también el tema de las vocaciones religiosas. En este caso, pues, en el colegio somos 2 jesuitas, un hermano que más bien está en labores logísticas y yo. Para el director de pastoral le he dicho, las celebraciones religiosas estarán por encima de cualquier agenda que tiene que tener todo rector. ¿Por qué? Porque en este caso el cura y el religioso soy yo. Y quiero imponer un poquito ese sello. Entonces los chiquitos, los jóvenes, pues se animan. Y además, si usted le pone un toque que llama la atención, pues esta semana empecé con las misas en inglés. Entonces están en silencio más que en español. Y cantan las canciones en inglés. Yo escucho así con tanta profundidad. Digo, esta novedad hace que estos chiquitos toquen lo profundo. Entonces, claro, he visto profes indiferentes. ¿Qué es lo que he hecho? Mi consigna en este año es, el colegio paga los ejercicios espirituales de 100 docentes. Ya vamos por 80, este fin de semana que viene. Entonces, si no ponemos a los jóvenes, a los padres de familia, que es una tarea que es grande, y a los profes en contacto con Dios, van a ser indiferentes porque no lo conocieron. Y creo que un derecho fundamental es que conozcan que son hijos e hijas de Dios y que no viven por vivir, sino que tienen un fin, y es el amor y el servicio. Muchas gracias. Le agradecemos al padre Jorge por esta charla y le damos un fuerte aplauso. Muy bien, solamente recordar que esto que nos ha manifestado el Padre se debe convertir también en un itinerario en nuestras pastorales, ¿no? Esto debe tocar el quehacer de nuestras pastorales educativas, porque si no el seminario se convertirá en un seminario, pero nada más que golpee nuestras pastorales, que golpee también nuestra labor educativa de cada día. Así que le agradecemos al Padre y recordamos esta experiencia de valorar la dignidad humana desde todos los lugares donde nos encontramos. Nuevamente, un aplauso para el Padre Jorge.